Bienvenidos a mi canal El Mundo de la Ciencia Ficción. No olvides darle like y suscribirte al canal. El impacto atravesó el casco del carguero como una bestia hambrienta. Dal River se aferró a su consola mientras la nave se sacudía violentamente. Las luces de emergencia iluminaban la bodega de carga con un brillo rojo pulsante. A través de la pantalla de visualización, observó con horror cómo los fragmentos de la embarcación se dispersaban por la atmósfera de Cara 13 como estrellas fugaces. ¡Socorro! ¡Socorro!, gritó Dal en su unidad de comunicación. Soy el ingeniero de carga Rivers. Aborda el Horizon Seeker. Hemos sido impactados por otra explosión que sacudió la nave, interrumpiendo su transmisión abruptamente. Los asaltantes habían surgido de la nada. Su ataque fue preciso y sin piedad. Con los sistemas principales fallando y la nave desmoronándose, Dal tuvo solo unos segundos para decidir. Se apresuró hacia la cápsula de escape más cercana, asegurándose dentro justo cuando los restos de los tanques de combustible de la nave estallaron. La fuerza de la explosión lanzó la pequeña cápsula como una piedra, enviándola girando descontroladamente hacia la superficie del planeta. La cara del ordenador estabilizaba el patrón de descenso. Dal lo había ordenado, pero los sistemas de la cápsula ya estaban comprometidos. El suelo se acercaba velozmente, con una velocidad aterradora. Entonces la oscuridad lo envolvió. Dal despertó con el sabor de sangre y polvo en la boca. La cápsula de escape se había roto como un huevo, sus sistemas inoperantes y los suministros esparcidos. Se arrastró fuera de los escombros, conteniendo un grito por el agudo dolor en su costado. Un rápido inventario confirmó sus peores temores: agua limitada, un par de raciones, herramientas básicas de ingeniería y un analizador de atmósfera portátil. No hay comunicación a larga distancia, sin baliza, sin esperanza de rescate inmediato. Los dos hijos de Kiara 13 ardían en el cielo, su calor cayendo como un peso físico. El paisaje se extendía ante él en interminables olas de arena de color óxido y formaciones rocosas irregulares. A lo lejos, los diablillos de polvo danzaban por las llanuras desoladas, sus movimientos casi hipnóticos contra el horizonte vacío. «¡Qué suerte la mía!», murmuró Dal, reajustando la mochila improvisada en sus hombros. 1000 planetas en este sistema, y yo aterrizo en él. Un lugar que se asemeja a un enorme cajón de arena. Él miró su analizador de muñeca, cuya pantalla parpadeaba débilmente. Los niveles de oxígeno eran sorprendentemente adecuados, pero la temperatura se volvería mortal en pocas horas si no encontraba refugio. Con determinación, Dal ajustó su mandíbula y se orientó hacia un grupo de formaciones rocosas, a lo lejos, comenzando su caminata para el mediodía. Su suministro de agua estaba peligrosamente bajo. El sudor empapaba su uniforme. La tela se adhirió incómodamente a su piel. El calor distorsionaba el aire, creando una atmósfera casi irreal. Lo encontró haciendo que el paisaje temblara y se retorciera. Dal había estado en situaciones difíciles antes. Suministros que salieron mal, negociaciones con comerciantes hostiles, incluso un tiempo en una prisión de colonia minera. Pero nada lo había preparado para la absoluta desolación. Habían perdido la vida en el ataque. Las preguntas lo atormentaban mientras avanzaba con dificultad. A medida que el primer sol comenzaba su descenso lento, el segundo permanecía alto en el cielo, prolongando el día brutal. Las piernas de Dal temblaban de agotamiento. Su boca estaba seca, a pesar de la cuidadosa ración de agua. Las formaciones rocosas
parecían más cercanas hace horas. Sin embargo, seguían frustrantemente distantes. Una ráfaga repentina de viento arrojó arena contra su rostro, picando sus ojos y piel. Al mirar hacia arriba, Dal vio una pared de polvo giratorio acercándose desde el este. Una tormenta de arena enorme y veloz se acercaba rápidamente. El pánico lo invadió. Estaba expuesto, sin refugio. La tormenta podría despojarlo de la carne. Dao, en un arranque de desesperación, comenzó a correr, ignorando las protestas desgarradoras de sus músculos. Las rocas eran su única esperanza, pero aún estaban demasiado lejos. El rugido de la tormenta se intensificaba, ahogando su respiración entrecortada. La arena comenzó a golpear su espalda como pequeñas balas, cuando el borde de la tormenta lo alcanzó. Luego, milagrosamente, apareció un hueco en la pared de roca adelante, una fisura estrecha justo suficiente para un hombre. Da se lanzó hacia él, apretando su cuerpo a través de la abertura, momentos antes de que la furia total de la tormenta consumiera el desierto. Dentro, el aullido del viento se convirtió en un lamento triste. Dao se desplomó contra la fría piedra, luchando por recuperar el aliento. La grieta se abría en una pequeña caverna, cuyas paredes eran lisas y anormales. No era una formación natural, sino algo esculpido de manera intencionada. A medida que sus ojos se acostumbraban a la tenue luz que se filtraba a través de la estrecha entrada, Dao se dio cuenta de que no estaba ella sola en el centro de la cueva. Una figura permanecía inmóvil contra una enorme losa de piedra. Piel azul tensa sobre músculos poderosos. Cadenas de hierro forjado ataban sus brazos y piernas a la roca. Era una guerrera. Sus rasgos eran agudos y extraños, pero indudablemente femeninos. Su cabeza estaba inclinada, pero cuando Dal movió su peso, sus ojos se abrieron de golpe, negros como el obsidiana, penetrantes e inquietantemente conscientes. No emitió sonido alguno, solo lo observaba con esa mirada intensa, como si evaluara si él representaba una amenaza, o simplemente ofreció una distracción momentánea de una eternidad de quietud. Sobre su cabeza, grabados en la piedra y fluyendo en un guión extraño, había marcas desgastadas. Dal entrecerró los ojos al mirarlas, pero el idioma le era desconocido, antiguo por la apariencia de la erosión que había comenzado a suavizar los bordes de cada símbolo. Hola, Dal se atrevió a pronunciar, su voz resonando extrañamente en el espacio confinado. ¿Me entiendes? La guerrera permaneció en silencio. Solo la ligera contracción de sus ojos indicaba que ella lo había escuchado en absoluto. Dal se acercó con precaución, observando los detalles de sus ataduras. Las cadenas eran primitivas pero efectivas, gruesos eslabones de un metal oscuro, asegurados con pesados remaches tanto a la piedra como a los grilletes que rodeaban sus muñecas y tobillos. Su piel azul estaba quemada por el sol en algunas partes, más pálida en otras, sugiriendo que había estado allí durante mucho tiempo. «Soy Dal», dijo, agachándose a una distancia segura. «Dal Rivers». Mi nave se estrelló. Hizo un gesto vago hacia la entrada de la cueva. «No supongo que sepas de un asentamientos cercanos o una red de comunicaciones». Sin embargo, ella permanecía en silencio, observando cada uno de sus movimientos. La tormenta afuera se intensificaba, la arena silbando contra la roca como 1000 serpientes furiosas.
Dal comprendió que estaba atrapado aquí, al menos hasta que el clima mejorara. Se acomodó contra la pared opuesta, observando al guerrero encadenado, con una mezcla de curiosidad y cansancio. Parece que seremos compañeros de cuarto por un tiempo, comentó con un intento de humor que sonó débil. Espero que no te importe si me quedo a descansar aquí. Él organizó sus escasos suministros. Dao se sintió atraído de nuevo hacia las cadenas. Parecían crueles, innecesarias. La guerrera no mostraba signos de agresión, aunque su cuerpo musculoso sugería que era capaz de una violencia considerable si llegaba a ser liberada. Un pensamiento peculiar le atravesó la mente. ¿Y si no era una amenaza, sino una víctima? ¿Qué crimen podría justificar un castigo así, encadenada, sola en una cueva oculta en un planeta desolado? La tormenta rugía durante la noche, aullando como un ser vivo. Dal se sumía en un sueño inquieto, alternando entre la vigilia y el descanso. Cada vez que despertaba, se encontraba con esos ojos de obsidiana fijos en él, sin parpadear y sin poder ser descifrados. Al amanecer la tormenta se había calmado, convirtiéndose en un suave susurro de arena contra la piedra. Dao se preparaba para irse, reuniendo sus provisiones y revisando su analizador atmosférico. Pero al acercarse a la salida, dudó, mirando hacia atrás a la guerrera encadenada. Algo en dejarla allí, atada y en silencio, le parecía erróneo. Quizás era su propia desesperación, la conciencia de que sus posibilidades de sobrevivir solo eran escasas. Quizás era una simple compasión humana. Cualquiera que fuera la razón, Dao se encontraba caminando de regreso hacia ella, herramientas en mano. Voy a intentar algo, dijo, examinando la cadena más cercana. No prometo nada. Estas cerraduras parecen antiguas, pero he irrumpido en sistemas más difíciles antes. La expresión del guerrero se mantuvo neutral, pero una nueva intensidad entró en su mirada, un destello de algo que podría haber sido esperanza o cansancio. Dal comenzó a trabajar, utilizando su kit de herramientas multifuncional para investigar el mecanismo de la primera manilla. Era primitivo, vivir, pero resistente, concebido para soportar la prueba del tiempo, en lugar de un sofisticado engaño. El sudor corría por su frente mientras trabajaba, consciente de las miradas del guerrero y de la luz del día que se desvanecía. Si no lograba liberarla pronto, perdería horas valiosas de viaje. El primer candado se dio con un chirrido oxidado. El brazo del guerrero permanecía en su lugar, aunque la muñequera colgaba abierta. Ella no hizo ningún movimiento para liberarse. Simplemente observaba a Dao con esa misma expresión enigmática. Animado, Dao se dirigió al segundo candado. Con su herramienta conectada a la cerradura, una vibración sutil recorrió el suelo de piedra, tan tenue que podría haberlo imaginado. La tercera cerradura resultó ser más complicada. Había sido corroída por años de exposición. Dao hizo fuerza contra ella aprovechando el peso de su cuerpo. Con un chasquido repentino se abrió. En ese instante, todo cambió. Un agudo zumbido llenó la caverna, emanando de algún lugar dentro de las paredes. Dao miró hacia arriba, alarmado, mientras se deslizaban secciones de la piedra lisa, revelando compartimentos empotrados. Desde estas aberturas, una empecinada. Las formas mecánicas de los drones surgieron, sus diseños ancestrales, pero sus sistemas de armas inconfundibles. Lo que el guerrero vio fue un destello rojo que apareció en su pecho, mientras el dron más cercano se bloqueaba en él. Entonces se movió por primera vez,
con un movimiento fluido que desmentía su prolongada prisión. Ella balanceó su brazo liberado, atrapando al dron y aplastando su unidad central de procesamiento. La máquina chisporroteó y cayó, pero 3 más avanzaron desde diferentes ángulos. Dao se agachó mientras los rayos de energía crepitaban. Guiado por el aire donde su cabeza había estado momentos antes, rodó, saliendo detrás de una saliente de piedra, mientras más sistemas de seguridad se activaban. Paneles en el suelo deslizándose para revelar fosas llenas de picos, lanzadores de proyectiles, montados en la pared encendiéndose con un zumbido ominoso. No era magia ni misticismo, sino tecnología. Viejos sistemas de seguridad inactivos, activados por su manipulación de las cadenas. La guerrera luchaba contra sus ataduras restantes mientras los drones se acercaban. Con un movimiento salvaje, desgarró un brazo libre. La cadena se rompía bajo la fuerza de su vara. Dao observó con asombro cómo utilizaba la cadena colgante como un arma, azotándola en el aire para destruir otro dron, pero aún estaba parcialmente atada y los sistemas de seguridad se intensificaban. Una voz mecánica resonaba en la caverna, hablando en ese mismo idioma alienígena inscrito sobre la cabeza de la guerrera. Tonos de advertencia seguían, y más secciones de la pared comenzaron a moverse. Dal sabía que tenían solo unos segundos antes de que la caverna se convirtiera en una trampa mortal. Con un desesperado, él abordó la cerradura final, usando tanto su herramienta como su fuerza bruta. El mecanismo opuso resistencia y luego cedió con un chirrido metálico. La guerrera se erguía en un movimiento poderoso, las cadenas cayendo a su alrededor mientras se levantaba a su máxima altura. Al menos una cabeza más alta que Dao. Sus músculos se contorneaban bajo una piel azul, marcada por cicatrices antiguas y abrasiones recientes de las ataduras. Un dron disparó directamente hacia Dao. No tuvo tiempo para moverse, ni esperanza de esquivar, pero la explosión nunca lo alcanzó. La guerrera estaba allí, de manera increíblemente rápida, su mano, capturando el rayo de energía y de alguna manera absorbiéndolo o desviado. Con su otra mano, ella ve el dron y lo aplasta, el metal doblándose como papel en su agarre. La cueva estaba colapsando. Ahora los antiguos sistemas de seguridad, activando algún tipo de secuencia de autodestrucción. Las piedras agrietadas de los pilares de soporte temblaban y la entrada comenzaba a cerrarse. Una puerta de piedra, deslizándose desde los recovecos en la roca. «¡Corre!», gritó Dal ya corriendo hacia la abertura, que se estrechaba. Logró pasar con solo unos centímetros de sobra, cayendo sobre la arena afuera. La guerrera siguió agachándose bajo la puerta que descendía en un movimiento fluido que la llevó a ponerse de pie junto a él, justo cuando la entrada se sellaba por completo. Durante un largo momento permanecieron en silencio, los 2 soles gemelos brillando sobre ellos, mientras el polvo se asentaba alrededor de la entrada de la caverna sellada. La guerrera miró a Dao con esa misma expresión inquebrantable, aunque algo había cambiado en sus ojos, tal vez curiosidad o cálculo. Entonces habló su voz áspera, por falta de uso pero clara. «Soy Zarka», dijo. «Según las antiguas leyes de mi pueblo, debo servir a quien me libere». Así que se arrodilló ante Da, con la cabeza agachada. Este gesto chocaba tanto con el poder y la ferocidad que había mostrado momentos antes, que Dal dio un paso atrás, sorprendido. «Espera, ¿qué? ¿No? No, por favor, levántate», dijo él, gesticulando de manera torpe.
No necesito un sirviente, solo busco una forma de salir de este planeta. Sarka se levantó. Sus movimientos eran fluidos y precisos. Sin embargo, la promesa me ata. Es nuestra manera, comentó Dal, mientras pasaba una mano por su cabello polvoriento. Mira, aprecio el sentimiento, pero pensé que esas cadenas eran innecesarias. No estaba buscando poseer a nadie. Un destello de emoción cruzó el rostro de Sarka, demasiado rápido para identificar, pero D sintió que no era gratitud, quizá resentimiento, tal vez sospecha. La palabra poseer había activado algo profundo dentro de ella. ¿Por qué estabas encadenada ahí?, preguntó, la curiosidad superando su cautela. La mirada de Sarka se volvió hacia el horizonte, donde el calor distorsionaba el paisaje en espejismos ondulantes. Mientras hablaba, su voz te mirar con una cualidad lejana, como si viera más allá del desierto que tenían delante. Me negué a cumplir una orden. Mi comandante había decretado la aniquilación de un mundo que había albergado a nuestros enemigos. La memoria la inundó con una claridad abrumadora, mientras se encontraba en la sala de mando de la nave de guerra, rodeada de su unidad de combate. La pantalla táctica mostraba el planeta que estaba abajo, una joya azul y verde rebosante de vida, miles de millones de almas. Los insurgentes enemigos se han refugiado en el continente del sur, había dicho su comandante. Su voz se entrecortaba. La población nativa ha ofrecido refugio y suministros, además de información. Han decidido a quién les son leales. Sarka había replicado, avanzando mientras sus compañeros permanecían firmes en posición. Muchos ni siquiera saben que los insurgentes caminan entre ellos. Irrelevante, había respondido el comandante, activando la secuencia de ataque para el arma de destrucción masiva. Tus órdenes son liderar el asalto terrestre después del bombardeo inicial, barrer y eliminar a todos. La resistencia no dejará sobrevivientes. Aún podía sentir el peso del instante, la horrenda certeza que se había afianzado en su interior. No lo haré, había declarado, cada palabra clara y definitiva. No participaré en la masacre de inocentes. La sala había quedado en un silencio sepulcral. Tal desafío era inédito, impensable. Los ojos de su comandante se habían estrechado en rendijas. ¿Desobedeces una orden directa? Lo hago, regresando al presente. Sarka prosiguió su voz, ahora serena, pero sus manos se habían convertido en puños en su. Por esta traición, fui condenado a un encarcelamiento eterno, o hasta que alguien me considerara digno de libertad. Dao, silbó suavemente. Así que te estaban castigando por tener conciencia. Por desobediencia, ella corrigió con severidad. En la guerra, la obediencia es supervivencia. Mi pueblo no tolera la disidencia. ¿Cuánto tiempo estuviste allí? Das, temiendo la respuesta. La mirada de Sarka se volvió distante, nuevamente, y sus hombros se tensaron como si llevaran un peso invisible. El tiempo pasa de manera diferente en la confinación, respondió Sarka. Pero según tu medida, quizás 300 ciclos de este mundo giraban alrededor de sus hijos. La memoria de su última batalla ardía en su mente. Después de su negativa, la habían despojado de su rango y recluida en sus aposentos. Sin embargo, sus compañeros de unidad, guerreros que habían luchado a su lado en innumerables campañas, la habían liberado en secreto. Huye, le habían instado. El comandante ha ordenado tu ejecución por deshonra. Pero ella no huyó. No de inmediato. En cambio, luchó hasta llegar a la red de comunicaciones de la nave, transmitiendo las órdenes del comandante. Orden de genocidio a las flotas aliadas. La alarma había sonado. Las fuerzas de seguridad se habían reunido.
La batalla había sido brutal. 14 guerreros habían caído bajo su espada antes de que lograran someterla, no con honor en un combate directo, sino con desactivadores neurales disparados a distancia. Su última visión, antes de que la oscuridad la reclamara, había sido el rostro de su comandante retorcido por el odio. Y algo más, miedo. Miedo de que su desafío se propagara como un contagio entre las filas. Cuando despertó, fue al sentir el mordisco de las cadenas y el conocimiento terrible de que habían continuado con el bombardeo planetario a pesar de su intervención, miles de millones muertos, su sacrificio sin sentido. La condena fue pública, una advertencia para todos aquellos que pudieran albergar pensamientos similares de rebelión. El comandante mismo había supervisado su traslado a Cara 13, un mundo muerto, lejos de las rutas comerciales establecidas, donde su encarcelamiento sería eterno y olvidado. Tu castigo no es la muerte, le había dicho, mientras se aseguraban las cadenas. La muerte haría que eres un mártir. En cambio, vivirás eternamente con el peso de tu fracaso, tanto en tu deber como hacia aquellos que intentaste salvar sin razón. Dal, atónito, permaneció en silencio 300 años. Parecía imposible. Sin embargo, los antiguos sistemas de seguridad, el desgastado guión, coincidía con su afirmación. Antes de que pudiera responder, Zarka se puso rígida. Su cabeza giró bruscamente hacia el horizonte oriental. Debemos movernos, dijo, la urgencia penetrando su voz. La activación de los sistemas de seguridad habrá sido detectada. Los buscadores de tesoros, controlar estas tierras, vendrán a investigar. Los saqueadores, preguntó mientras se ajustaba la mochila. ¿Te refieres a que hay personas en este planeta? ¿No personas como tú las entiendes? Zarka respondió, ya avanzando con determinación hacia las montañas del oeste. Clanes de marginados y desertores que sobreviven robando tecnología de las ruinas. Me reconocerán, querrán matarme, y a ti también, por liberarme. Dal se apresuró a mantener el ritmo con sus largos pasos. Fantástico, murmuró, saliendo de la sartén para caer en el fuego. Zarka le echó un vistazo a él, la confusión cruzando brevemente su rostro. Aún no hay fuego. Su tono indicaba que esta era una situación que podría cambiar en cualquier instante. A pesar del peligro, Dal se encontró suprimiendo una sonrisa. Cualquiera que fuera el resultado de este viaje, prometía ser fascinante. Viajaron hacia el oeste durante 3 días, racionando los escasos suministros de Dal y complementándolos con el conocimiento de Zarka sobre el desierto. Ella le enseñó cómo extraer humedad de ciertas formaciones rocosas, cómo identificar los pocos alimentos comestibles, especies de plantas que lograron sobrevivir en un entorno hostil. Se movía con la seguridad de alguien que conocía bien el terreno. Sin embargo, Dao se preguntaba cómo era esto posible. Después de siglos de cautiverio, mi pueblo mapeó este mundo a fondo antes de la guerra, explicó cuando él preguntó. La geografía estaba grabada en todos los guerreros. Parece que poco ha cambiado. En la tercera noche, acamparon bajo la protección de un saliente roposo. Da encendió un pequeño fuego. Aunque Zarka advirtió en contra de ello, la luz puede atraer. Viaja lejos en la noche del desierto, advirtió ella. Sin eso, nos congelaremos, replicó Da, señalando el aire que se enfriaba rápidamente. Además, necesito revisar mi analizador. La batería está casi muerta y quiero obtener una lectura más. Zarka sintió, pero se colocó en una posición donde podía observar la oscuridad que los rodeaba. Había estado atenta durante todo su viaje.
a menudo avanzando para explorar o quedándose atrás para asegurarse de que no lo siguieran. A pesar de su servidumbre declarada, Da notó que ella actuaba como si tuviera un propósito más profundo. Eran más como una aliada cautelosa que una sirvienta, una diferencia que él prefería mucho. Mientras estaban sentados en la luz parpadeante del fuego, Dao observaba su rostro. El azul de su piel se intensificaba en las sombras, y la luz del fuego resaltaba viejas cicatrices que formaban patrones en sus brazos y rostro. A pesar de su apariencia alienígena, había algo profundamente familiar en sus expresiones: orgullo, cansancio, inteligencia. No tienes que hacer esto. Lo sabes, dijo Dal de repente. Sígueme, quiero decir, sírveme o lo que digan tus leyes. El ojo obsidiana de Sarka. Las llamas reflejaban su luz mientras lo miraba. El juramento es irrevocable. Pero lo odias, observó Dal. Puedo ver eso claramente. No deseas estar atada a nadie. Un largo silencio se estableció, roto solo por el suave crepitar del fuego. La llama parecía activar algo en Sara, otro recuerdo emergiendo de las profundidades de su prolongado cautiverio. Recordaba el ritual de su confinamiento, las antiguas leyes invocadas al colocarse las cadenas, las palabras ceremoniales que sellaron su destino, según el código de Acharay I. Señor de nuestra gente, estás atado por el hierro y el honor. Tu libertad está perdida hasta que la muerte te reclame, o hasta que otro te libere. Entonces, por el mismo código que te condena, deberás servir a tu libertador hasta que la deuda de libertad esté completamente saldada. Ella había escupido al sacerdote que pronunciaba estas palabras, ganándose un golpe que le rompió 3 costillas. Sin embargo, no gritó, ni entonces, ni durante los 3 siglos que vinieron. Ella había mantenido su dignidad, lo único que no podían encadenar, y no. Será liberada solo para volver a servir. La cruel ironía de ello ardía más que el sol del desierto. Cuando Sarka finalmente habló, su voz era más suave, casi contemplativa. Después de siglos encadenada, una forma de esclavitud parece igual que otra. Su mirada se centró en las llamas danzantes. Pero sí, había esperado que la libertad significara libertad. Dal asintió lentamente. Entonces considérete libre. Te libero de cualquier juramento que las leyes de tu pueblo impongan. La cabeza de Sarka se levantó de repente. Su expresión se tornó feroz. No entiendes. Juramento. No te pertenece, y liberarlo está entrelazado en la esencia de mi ser, en encontrar un modo de contactar con mi empresa y salir de este lugar. Sarka lo observó con una intensidad perturbadora. Eres inusual para tu especie. ¿Cuántos de los míos has conocido?, preguntó con curiosidad. Suficiente, su tono insinuaba. Los encuentros no habían sido agradables. Los humanos fueron aliados de mi pueblo una vez antes de que nos traicionaran por recursos y territorio. Eso fue hace 300 años, Dal señaló. Las cosas cambian. Las personas cambian. La expresión de Sarka permaneció escéptica, pero no discutió el asunto. En su lugar se levantó en un movimiento fluido, su cabeza se inclinaba, como si estuviera escuchando. Apaga el fuego, ordenó, toda huella de reflexión desapareciendo de su comportamiento. Dal no la cuestionó, rápidamente sofocando las llamas con arena. En la repentina oscuridad, la silueta de Sarka apenas se distinguía contra el cielo lleno de estrellas. ¿Qué es?, susurró. Máquinas, respondió ella, su voz apenas audible. Drones de guerra antiguos, que aún siguen los protocolos finales. Patrullan después del anochecer. Dal tensó sus oídos, pero no oyó nada. Luego,
un tenue sonido mecánico. El ruido creciente se volvía cada vez más fuerte. Él se aplanó contra la roca, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. El sonido pasó por encima de él, una vez, dos veces, y luego una tercera vez. Un patrón de escaneo. Da comprendió que los drones buscaban algo o a alguien. Después de lo que pareció una eternidad, el sonido se desvaneció en la distancia. Da soltó un suspiro que no se dio cuenta que sostenía. ¿Regresarán?, preguntó él. Zarka se alejó de su posición defensiva. Quizás los antiguos protocolos estaban diseñados para ser exhaustivos. ¿Qué? ¿Acaso están buscando, después de todo este tiempo, sobrevivientes? Zarka dijo simplemente combatientes enemigos, cualquiera que pudiera amenazar la directiva, lo cual fue un eco en la voz de Zarka. Para asegurar que ninguna civilización resurgiera de las cenizas de este mundo, Dal asimiló esto en silencio, un escalofrío recorriéndolo que no tenía nada que ver con la noche desértica. Cualquier guerra que se había librado aquí había sido exhaustiva en su devastación y, aparentemente, diseñada para ser permanente. Descansa un poco, dijo Zarka, acomodándose en una W, en una posición vigilante, al borde de su refugio. Yo me encargaré de la guardia. Deberíamos turnarnos, sugirió Del. Tú también necesitas dormir. Zarka movió la cabeza. Mi fisiología requiere menos descanso que la tuya. Duerme. Tenemos un largo camino por recorrer mañana. Demasiado cansado para discutir. Dal se envolvió en la manta térmica de su kit de emergencia y cerró los ojos. Justo antes de que el sueño lo reclamara, murmuró: ¿A dónde vamos, de todos modos? Al lugar donde el cielo toca la tierra, fue la respuesta críptica de Zarka. Puede que haya un camino. Para ponerte en contacto con tu gente, si la instalación aún existe. La instalación resultó ser las ruinas de un antiguo conjunto de comunicaciones, situado en un valle donde las montañas se curvaban hacia adentro como brazos que abrazan. Ellos llegaron en el quinto día, después de haber recorrido un terreno cada vez más difícil. Las botas de Dal estaban desgastadas y le rozaban la piel, quemada por el sol. A pesar de los remedios improvisados de Zarka, su cuerpo le dolía por el esfuerzo constante, pero la vista de la instalación, incluso en su estado deteriorado, le llenó de esperanza renovada. ¿Será que funciona?, preguntó, mientras observaba la enorme antena inclinada hacia el cielo, su superficie llena de agujeros y corrosión, pero aún mayormente intacta. Zarka se acercó al edificio de control, cuyas paredes se desmoronaban, pero su estructura central era sólida. Desconocido, la tecnología es compatible con los sistemas actuales, aunque es probable que la fuente de energía haya sufrido un desgaste. Dao la siguió adentro, los instintos de ingeniera, ya evaluando los daños, calculando lo que se podría recuperar. Si logramos redirigir la energía de mi analizador, podríamos generar suficiente para una transmisión de corto alcance. Ellos colaboraron durante la tarde. El conocimiento de Zarka sobre la tecnología antigua complementaba las habilidades prácticas de ingeniería de Da. A medida que el segundo sol comenzaba su descenso, habían ensamblado un transmisor funcional, primitivo e inestable, pero teóricamente capaz de emitir una señal de socorro a cualquier nave que pasara. Ahora esperamos, dijo Dal, dejándose caer contra un consola. Su suministro de agua estaba casi agotado, sus raciones reducidas a una sola barra de proteína.
Zarka se posicionó junto a la entrada. Su postura era alerta a pesar de los días de viaje agotador. La señal podría atraer atención no deseada, advirtió. Ella dijo que las tribus de saqueadores vigilan las transmisiones. En este momento preferiré arriesgarme con los saqueadores antes que morir de sed, respondió Dal con una sonrisa sombría. Se acomodaron para esperar el silencio entre ellos. Era más cómodo que hace días. Dal se dio cuenta de que estaba observando a Sara de nuevo, notando cómo había empezado a moverse de manera diferente desde que comenzó su viaje, menos rígida, más fluida como, aunque poco a poco recordaba quién había sido antes de las cadenas. ¿Puedo preguntarte algo?, se atrevió él. Zarka inclinó su cabeza, un gesto que él había aprendido a reconocer como un aroma. Si pudieras ir a cualquier lugar, hacer lo que desearas sin el voto, sin servir a nadie, ¿qué elegirías? La pregunta parecía tomarla por sorpresa. Permaneció en silencio tanto tiempo que Dao pensó que tal vez no respondería. Cuando finalmente habló, su voz tenía un matiz que él no había escuchado antes. Algo casi nostálgico. Me gustaría ver los mundos del océano. Ella dijo, antes de la guerra escuché historias de planetas cubiertos de agua, con ciudades construidas bajo las olas. Nací en una luna desértica como esta. Nunca he visto más agua de la que cabe en 2 manos. La confesión fue sorprendentemente emotiva. Dal trató de imaginar no haber visto un océano, nunca haber sentido la lluvia en su rostro, o escuchado el estruendo de las olas contra la costa. La empresa para la que trabajo tiene rutas hacia Aquario Prime, dijo. El planeta entero es básicamente un inmenso océano. Ciudades flotantes sobre él. Superficie, otros suspendidos en las profundidades. Si logramos salir de esta roca, podría organizar el pasaje. La expresión de Zarka no varió, pero algo en sus ojos se movió. Una chispa de interés genuino se apagó rápidamente. Mi camino sigue el tuyo, dijo ella, retrocediendo tras la formalidad, hasta que la deuda sea saldada. Dal suspiró, frustrado por su insistencia en esta servidumbre. No hay deuda. ¿Cuántas veces debo repetirlo antes de que Zarka pueda responder? Una luz roja comenzó a parpadear en el panel. El transmisor había recibido una respuesta. Dal se levantó de un salto, ajustando el receptor rudimentario. El aire estaba lleno de estática. Luego una voz fragmentada. Identifica tu posición. Responde. Sí, exclamó Dal frenéticamente, calibrando la señal. Soy Dal Rivers, ingeniero de carga del Horizon Seeker. Estrellado en Cara 13 tras un ataque de radar. Solicito extracción inmediata. Un sobreviviente más uno local. Miró a Zarka, quien se había tensado al escuchar su descripción de ella. La respuesta llegó, más clara ahora. Rivers, maldición, pensábamos que estabas muerto. Enviando coordenadas para sí. El tiempo estimado de llegada del transporte es de 18 horas. Mantén la posición. La ayuda ha sido enviada a través de D. Entendido. Estaremos aquí. Al finalizar la transmisión, se volvió hacia Zarka con una sonrisa. Lo logramos. La ayuda está en camino. Pero Zarka no compartía su alegría. Su atención estaba centrada en el exterior, su cuerpo listo para el combate. Tenemos compañía, dijo su voz endureciéndose al tono de guerrera que había usado cuando se conocieron. ¿Te moviste hacia la entrada? Mirando más allá de ella. Su corazón se hundió al ver los vehículos que se aproximaban. Transportes rudimentarios adaptados a la arena. El transporte estaba lleno de figuras armadas.
Las tribus de los saqueadores, efectivamente, habían estado vigilando las transmisiones. ¿Cuántos hay?, preguntó él. Quizás 3 vehículos, alrededor de 15 guerreros, evaluó Sora. Estaban fuertemente armados, pero desorganizados. Luchan por el botín, no por honor. ¿Podremos resistir hasta que llegue el equipo de extracción? La mano de Dal fue hacia su caja de herramientas, lamentablemente inadecuada como arma. La expresión de Sarka era sombría. Poco probable, pero lo intentaremos. Se barricadearon en la entrada, lo mejor que pudieron, utilizando escombros caídos y lo que quedó de la... En medio de la búsqueda desesperada, Dao exploró cada rincón, buscando algo que pudiera convertirse en un arma. Finalmente, encontró un panel de servicio que ocultaba un antiguo kit de emergencia. Dentro, halló un cortador de plasma, rudimentario según los estándares actuales, pero mortal a corta distancia. Sarka, ingeniosa, creó armas a partir de lo que le rodeaba. Un asta de metal arrancada de un consola, afilada a un punto letal, cables sueltos entrelazados, formando un látigo flexible, pero devastador. Mientras el primer sol se ponía, los saqueadores rodeaban el edificio, proyectando largas sombras que se extendían por el suelo. Vaya, sus voces resonaban en la oscuridad que se acercaba, desafíos guturales, ásperos, en un idioma que Dal no comprendía. ¿Qué están diciendo?, preguntó, colocado detrás de una barricada improvisada. Exigen que nos rindamos, tradujo Sarka. Aseguran que este territorio y toda la tecnología en él son suyos. Y ella dudó, su expresión oscureciéndose. Me reconocen, me piden la sangre del traidor. Dao la miró. ¿Es por eso que te llaman? ¿Por negarte a cometer genocidio? Mi gente ha recordado durante mucho tiempo. Con una mezcla de ira y poco perdón, respondió ajustando su agarre en la lanza de metal. Solo ven el juramento roto, no la razón detrás de esto. Un proyectil atravesó una de las pocas ventanas que quedaban, estallando contra la pared lejana en una lluvia de chispas y escombros. El ataque había comenzado. Lo que siguió fue una pesadilla de ruido, polvo y combate desesperado. Los saqueadores rompieron sus defensas en múltiples puntos, obligando a Dal y Sarka a retirarse más adentro de la instalación. Sarka luchaba con una gracia letal que es tanto aterrador como inspirador, su piel azul brillando con la oscura sangre de sus atacantes, su rostro en una máscara de fría determinación. Dal hizo todo lo posible, utilizando el cortador de plasma para defender los puntos críticos, colocando trampas con las celdas de energía restantes, luchando con una intensidad nacida de la desesperación. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, su situación se volvía cada vez más crítica. Estaban superados en número, sin municiones, y rápidamente quedándose sin espacio para retroceder. Para la medianoche, se habían visto obligados a refugiarse en la sala de control central. La puerta estaba sellada, pero comenzaba a ceder ante el asalto de los saqueadores. Dao sangraba de una herida en su hombro. Su respiración era dificultosa. Sarka había tenido un mejor estado físico, aunque incluso su formidable resistencia mostraba signos de agotamiento. 16 horas más, exhaló Dao, mirando su cronómetro de muñeca. Si podemos aguantar. La puerta tembló violentamente cuando algo pesado chocó contra ella desde el exterior. Sarka inspeccionó la habitación con el ojo de un estratega. Hay otra salida, dijo señalando hacia una trampilla de mantenimiento en el techo. Conduce al tejado. Podrías llegar a la antena. Úsala como cobertura hasta que llegue tu rescate.
Dao frunció el ceño. ¿Te refieres a que podríamos llegar a la antena? Sarka sostuvo su mirada con firmeza. Alguien debe mantenerlos aquí, retrasar su persecución. Soy la opción más lógica. No. Dal se negó de inmediato, y con firmeza. No te dejaré aquí. Es mi deber servirlo. No se trata de deber. La voz de Dal se elevó con frustración. Se trata de no sacrificar a alguien cuando puede haber otra solución. La puerta se deformó furiosamente. Un hueco se formaba en su borde. A través de él podían ver el destello de las armas y el resplandor de la luz de las antorchas. Sarka se acercó más a Dao. Su expresión era intensa. ¿Por qué me liberaste?, preguntó de repente. En verdad no tenías razón para arriesgarte por una extraña encadenada. Dal se encontró con su mirada, sorprendido por la pregunta, pero respondió con sinceridad. Porque era lo correcto. Porque nadie merece estar encadenado de esa manera. Porque esperaría que alguien hiciera lo mismo por mí. Algo cambió en los ojos de Sara. Sí, un reconocimiento tal vez, o una decisión tomada. Ella asintió una vez, como si confirmara algo para sí misma. Entonces lo retendré aquí, dijo, su tono no permitiendo desacuerdo. No por el juramento, no porque te sirva, sino porque es mi elección darte esta oportunidad. Antes de que Dao pudiera protestar más, se movió con una velocidad sobrehumana, empujándolo hacia la escotilla de mantenimiento y abriéndola con fuerza. Con un solo movimiento poderoso, lo levantó hacia la apertura. Sarka, no hagas esto, luchó Da. Pero su fuerza era innegable. Haz que tu libertad cuente. Dal Rivers le dijo, y había algo nuevo en su voz, algo que podría haber sido respeto o incluso cariño. Como tú me has enseñado a valorar la mía. Con eso ella lo empujó a través de la trampilla, sellándola detrás de él, mientras la puerta principal finalmente cedía con un estruendo de metal astillado. Dal se encontró en el techo de la instalación. El aire nocturno, frío contra su piel. Abajo, podía escuchar los sonidos de la batalla, gritos, el choque de armas explosivas. Las descargas iluminaban la oscuridad a través de las ventanas de la instalación. Por un instante, se quedó paralizado por la indecisión. Cada instinto le gritaba que regresara para ayudar a Sarka a luchar. Pero sus palabras resonaban en su mente. Tu libertad valga la pena. Con una promesa silenciosa de volver si era posible, Dal se dirigió hacia la antena de comunicaciones, buscando refugio entre sus estructuras de soporte, mientras la batalla estallaba a su alrededor. Pasaron horas, y los sonidos de la lucha disminuyeron gradualmente, hasta que finalmente cesaron. Dal permanecía oculto, su corazón pesado con la certeza de que Sarka había caído. Cuando el primer sol emergió sobre las montañas del este, iluminando el valle con luz dorada, se atrevió a mirar hacia la entrada de la instalación. Cuerpos de saqueadores cubrían el suelo, evidencia de la letal eficiencia de Sarka, pero no había rastro de la guerrera en sí. ¿Acaso habían llevado su cuerpo como un trofeo? Este pensamiento llenó a Dao de una ira que lo sorprendió por su intensidad. Un movimiento llamó su atención, no en la entrada, sino en el centro del suelo del valle. Allí, los supervivientes, los carroñeros, se habían reunido en un semicírculo rudimentario. En el centro de este grupo había un altar de piedra áspero que claramente se utilizaba para rituales tribales, y atado a él, cubierto de sangre, tanto la suya como la de otros, estaba Sarka Dal. Su respiración se detuvo en su garganta mientras observaba la escena siniestra, a través de la configuración de aumento de su analizador.
Esto no era una simple ejecución. Los carroñeros se estaban preparando para algo ceremonial. Uno de ellos, adornado con trofeos y marcas pintadas que designaban el liderazgo, se acercó a Sarka con una hoja adornada. Los demás comenzaron un canto rítmico, sus voces resonando a través del valle en una lúgubre melodía. El líder pronunció palabras que Dal no pudo escuchar, pero su intención era evidente por el levantamiento ceremonial de la hoja. Iban a sacrificarla, lentamente extrayendo el dolor que su clan exigía por viejas rencillas. Revisó su cronómetro. El vehículo de extracción aún estaba a más de 1 hora de distancia. Demasiado tarde. Ella había salvado su vida numerosas veces. Había contenido a todo un clan de SC. Los Vengadores debían ofrecerle una oportunidad para sobrevivir, y ahora, observando a través de la pantalla del analizador cómo el líder realizó el primer corte ceremonial en el hombro de Sarka, dejando una delgada línea de sangre oscura, pero sin provocar sonido alguno del guerrero estoico, Dal comprendió que no podía esperar por un rescate. Sus opciones tácticas eran escasas. El cortador de plasma estaba casi agotado. Tal vez solo serviría para un disparo a lo sumo. Los saqueadores lo superaban en número, al menos 5-1. Un asalto directo sería un suicidio. Entonces sus ojos se posaron en el enorme Co. La antena de comunicaciones estaba situada por encima de él. Sus soportes principales habían sido debilitados por siglos de exposición. La integridad estructural estaba comprometida. Si fallaban, toda la antena podría caer directamente sobre el suelo del valle, donde se estaba llevando a cabo la ceremonia. Sería una distracción, en el mejor de los casos, y destruiría su único medio de guiar la nave de rescate, pero podría darle a Sarka una oportunidad. Aunque fuera mínima. Decisión tomada. Dal se arrastró hacia la columna principal de soporte de la antena. Usando su conocimiento de ingeniería, identificó el KN. Los puntos de estrés son lugares donde el daño estratégico podría provocar un fallo catastrófico. Con el cortador de plasma, comenzó a debilitar estos puntos, calculando la secuencia exacta necesaria para dirigir la caída del plato. Mientras trabajaba, se sorprendió hablando en voz baja, como si Sarka pudiera oírlo a través de la distancia. «Espera un momento», susurró, «solo un poco más». Una mirada a la ceremonia reveló al líder realizando cortes rituales adicionales, moviéndose con una lentitud deliberada. El rostro de Sarka se mantuvo impasible, pero Dal podía notar la tensión en su cuerpo, la rigidez en sus músculos mientras soportaba la carga. Sus miradas se habían cruzado una vez durante su travesía, en un raro instante de descanso, y Dal había vislumbrado algo en esas profundidades de obsidiana. No solo la determinación de una guerrera o la resistencia de una prisionera, sino a una persona que conocía la soledad, que la reconocía en él también. En ese instante se había forjado entre ellos un lazo, sin palabras, pero profundo. No permitiría que ella muriera, no de esta forma, no cuando finalmente había encontrado la libertad. El último Su. El soporte estaba casi cortado cuando el cronómetro de Dal emitió, suavemente, una alerta de proximidad. Al alzar la vista, observó cómo la nave de extracción descendía hacia su posición mucho antes de lo previsto.
Una oleada de alivio lo inundó, rápidamente seguida por una nueva determinación. Activó su baliza de emergencia, enviando una rápida serie de pulsos, un código de socorro que alertaría a la tripulación de la nave sobre la situación en el suelo. Luego, regresó a su trabajo, completando el corte final. Con un gemido de metal, la enorme dish se desplazó. Da observaba con atención, mientras la antigua estructura se inclinaba lentamente al principio, luego con un impulso creciente. El sonido del metal desgarrándose resonó en el valle como un trueno. Los buscadores de tesoros miraron hacia arriba, alarmados, su ceremonia olvidada al ver cómo el plato se derrumbaba hacia ellos. Se dispersaron en pánico, abandonando su ritual y a su prisionero en su apresurada huida. Sin embargo, el líder permaneció, la rabia distorsionando sus rasgos al darse cuenta de que su venganza estaba siendo arrebatada. Con un aullido de furia, levantó el ser. La hoja ceremonial se alzaba, lista para hundirse en el corazón de Sarka, en un último acto de desafío. Los sistemas de armas de la nave de extracción se activaron. Un disparo preciso impactó al líder en el hombro, haciéndolo girar lejos de Sarka. La hoja cayó al suelo, a pocos centímetros de su forma atada. Daya corría, deslizándose por la pendiente rocosa hacia el fondo del valle, sin preocuparse por el peligro, mientras los carroñeros disparaban descontroladamente tanto a él como a la nave que flotaba arriba. Un rayo de energía pasó rozando su cabeza, lo suficientemente cerca como para que sintió el calor de su paso contra su piel. Llegó al altar justo cuando un fuego más preciso del recipiente de extracción obligó a los restantes saqueadores a retirarse. Sarka lo miró, con sangre fluyendo de los cortes ceremoniales en su piel azul, la sorpresa y algo más cálido, brillando en sus ojos de obsidiana. «Regresaste», dijo ella, su voz firme pero tranquila. «Por supuesto que lo hice», respondió Dal, esforzándose por liberar sus ataduras, con manos que temblaban por la adrenalina y el alivio. «Somos un equipo, recuerda». Punto. Ver. Un carroñero apareció repentinamente, desde detrás de una formación rocosa cercana, con su arma levantada. Dal lo vio demasiado tarde, girando justo cuando el arma disparó. No tuvo tiempo de esquivar. Sin esperanza de escapar, explosión nunca lo alcanzó. Sarka, con un brazo aún parcialmente atado, se lanzó hacia adelante, retorciendo su cuerpo para interceptar el rayo de energía. Este golpeó su hombro ya herido, provocando un sonido raro de dolor que salió de su garganta. Dal, aprovechando la situación, tomó la hoja ceremonial caída, lanzándola con una precisión desesperada. Impactó al carroñero en él, el pecho cayéndole de inmediato. «¡Sarka!», gritó Dal, sosteniéndola mientras tambaleaba. «¿Por qué hiciste eso?». A pesar de su herida, había una nueva luz en sus ojos, una claridad, una paz que no había estado presente antes. «Mi decisión», dijo simplemente. «Esta vez mi decisión». Una bomba. La nave de extracción aterrizó a 50 metros. Su tripulación emergiendo con armas, listas para asegurar el área. El personal médico corrió hacia ellos, con suministros de emergencia preparados. Mientras ayudaban a Sarka a subir a una camilla, su mano atrapó la muñeca de Dak con una fuerza sorprendente. El juramento, dijo con voz tan baja que solo él podía oír, se cumple no porque me hayas liberado de cadenas, sino porque me enseñaste lo que realmente significa la libertad. Dal sonrió,
sintiendo un alivio y algo más complejo inundándolo. Nunca quise a un sirviente, Sarka, solo deseaba escucharlo. Él hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Alguien que comprenda lo que es estar solo, alguien que me vea. No solo lo que puedo hacer por ellos. Su expresión se suavizó, la máscara de guerrera cayendo. Lejos para mostrar la persona que hay debajo, compleja, herida, pero extraordinariamente resistente. Y te veo, Dal Rivers, dijo ella, su voz adquiriendo fuerza. No como un maestro que debe ser servido, sino como alguien que camina a mi lado. Mientras el equipo médico se movía para llevarla a la embarcación, Dal formuló la pregunta que había estado surgiendo desde que comenzaron su viaje juntos. Ven conmigo, dijo de manera impulsiva, sin promesas ni servicios. Solo ven a ver esos mundos oceánicos de los que hablaste. Sarka lo miró con esa mirada penetrante. Pero ahora una calidez emanaba de sus profundidades. ¿Por qué ofrecerías esto? Porque somos un buen equipo, De respondió con sinceridad. Porque mereces más que este planeta vacío. Fue un momento de duda. Luego dijo con sencillez, porque te extrañaría si decidieras quedarte. Durante un largo instante, Sarka permaneció en silencio. Su expresión era reflexiva. Cuando finalmente habló, su voz llevaba una calidez que Dal nunca había escuchado antes. Vería estos océanos, dijo, con un matiz de asombro en su voz. No como tu sirvienta, no por ningún juramento. Él. Sus ojos se encontraron con los suyos, y había algo nuevo en ellos: respeto, confianza, el inicio de un lazo que superaba las circunstancias de su encuentro. Pero como su igual, su compañero, la sonrisa de Dal se amplió. Algo tenso en su pecho finalmente se relajó. No lo habría deseado de otra manera. Juntos caminaron hacia la nave de extracción, y cualquier futuro que les esperara entre las estrellas ya no estaba atado por cadenas o promesas, sino por una elección hecha libremente.